Bien, saludos estudiantes. Volvemos al tema de instrumentación sísmica. Esta es nuestra segunda intervención hablando sobre los obstáculos que tuvimos que superar para poder hacer un sismógrafo. Si se acuerdan, en nuestra primera intervención hablamos de que un sismógrafo consiste de tres partes: un sismómetro, un cronómetro y la capacidad de grabado. O sea que si nosotros no tenemos todos esos tres componentes, no tenemos un sismógrafo. Así que, ¿cómo nosotros determinamos un sismógrafo? Pues se dieron cuenta en Europa con estos relojes que en inglés se llaman grandfather clocks, es un reloj de péndulo básicamente. Se dieron cuenta de que cuando ocurría un terremoto, pues el reloj se le afectaba el tiempo. ¿Y cómo se le afectaba el tiempo? Pues porque se afectaba la forma en que ese péndulo se mueve de lado a lado. Así que se dieron cuenta de que probablemente ese péndulo, podríamos utilizar un péndulo para poder determinar el movimiento de las ondas sísmicas, porque ese péndulo se movía de lado a lado por el periodo de la onda sísmica. Así que si nosotros tenemos un periodo de una onda sísmica que es de 5 segundos, que se mueve de un lado a otro en 5 segundos, pues nosotros podríamos tener un péndulo que se mueva de lado a lado cada 5 segundos. O sea que fue básicamente normal en que se utilizara el péndulo para tratar de medir las ondas sísmicas al pasar las ondas sísmicas. Bien, así que vamos a ver cómo nosotros utilizamos el péndulo. Pues hay varias ventajas para utilizar un péndulo como un sensor sísmico. Número uno es que es susceptible al movimiento del suelo. Obviamente cuando se mueve, obviamente tenemos que estar en la dirección de movimiento. Solamente tiene un punto de contacto con el suelo. Permite poca fricción y tiene suficiente masa para aprovechar la inercia del sistema. Ahora, ¿cómo nosotros podemos modificar ese péndulo? La que estamos viendo aquí, tenemos un péndulo que cuelga y tenemos el soporte de ese péndulo en un sitio donde va a hacer fricción solamente en este sitio, cosa de que permita que se mueva de lado a lado. Pero si nosotros tenemos un péndulo, lo podemos utilizar para medir las ondas sísmicas, pero generalmente vamos a tener dos obstáculos primordiales para poder utilizar, que tenemos que sobrepasar para poder utilizar el péndulo como un sismógrafo. Estos dos obstáculos se conocen como el periodo y la resonancia. Así que vamos a mantener esos dos términos en la mente porque vamos a entrar a mirarlos en detalle ahora. Primero es el periodo. El periodo lo que describe simplemente cómo el péndulo va desde un lado al otro. ¿Cuánto tiempo se va a tardar en llegar de un lado al otro? Pues resulta que hay físicos a través de toda nuestra historia que se han dedicado a hacer estos estudios y han desarrollado una ecuación bien sencilla que nos dice que el periodo, en este caso T, periodo T, va a ser igual a 2 veces pi, y pi sabemos cuál es, ¿verdad? 3.141592. multiplicado por la raíz cuadrada del largo, ¿verdad?, de ese péndulo que viene siendo este L, cuán largo, ¿verdad?, una soga o el cable, lo que sea, dividido entre G, y G sabemos cuál es, que es 9.81 metros por segundo cuadrado, y es básicamente la aceleración gravitacional sobre la faz de la Tierra. Bien, así que eso está computado ya. Bien, aquí como nosotros vemos, si nosotros estuviésemos partiendo desde el mismo centro y agarramos esta esfera de un disco, una pelota, lo que quieran hacer, que como sea la masa de ese péndulo, y lo arrastras hasta cierto punto, ¿verdad?, lo llevas hasta atrás, y entonces lo sueltas, y entonces pues el péndulo va a ir hacia abajo, va a pasar por el mismo sitio donde estaba originalmente, va a subir, ¿verdad?, va a llegar a cierta altura y luego va a regresar hacia donde empezó. Por lo tanto, tenemos aquí un ciclo completo. Cuando estábamos hablando de las ondas, estábamos hablando de un largo de onda que es un ciclo completo, pues entonces aquí estamos viendo ese ciclo completo. Así que vamos a ir desde arriba, vamos bajando. Aquí se va a cumplir una cuarta parte del periodo, ¿verdad? Seguimos hasta acá, llegamos hasta un periodo completo. Damos hacia atrás, llegamos a 3/4 partes del periodo y llegamos aquí y llegamos a cumplir nuestro periodo completo. Bien, así que para que el péndulo nosotros podamos utilizarlo para medir el movimiento del suelo en la Tierra,
su periodo debe ser similar al periodo del movimiento del suelo. ¿Okay? ¿Y cuál es el periodo de movimiento del suelo? Pues ahí es que está el truco, porque no todas las ondas tienen el mismo periodo. Podemos tener periodos de 1 segundo, como podemos tener las de 20 segundos o de 100 segundos. O sea, depende de cuál sea el periodo de la onda que estemos interesados en calcular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para nosotros poder entender esto, si nosotros tenemos un péndulo, por ejemplo, el de un reloj de péndulo, en el cual nosotros pues jalamos estas dos cadenas que están aquí, las jalamos, cosa de que estas masas suban hasta allá arriba, ¿verdad? Y entonces, a medida que hay la gravedad ejerce sobre esta masa y esta otra masa para que baje, entonces esto va a permitir que el péndulo siga en movimiento perpetuo. ¿Okay? Así que si estas masas llegan hasta abajo y nadie jala estas cadenas para subirlo, el reloj se sale de hora. Así que siempre hay que estar pendiente de que esas masas estén arriba y a cada rato jalarlas para que entonces siempre se mantenga en movimiento. Ese péndulo que tenemos aquí siempre esté de lado a lado. ¿Okay? Así que vamos a calcular, si yo quiero saber, ¿verdad? El largo de aquí. Si este largo de aquí, ¿verdad? Yo tengo un reloj de péndulo, L normalmente es de 1 metro, entonces, ¿qué periodo tiene? Básicamente yo puedo tomar mi ecuación y enchufo aquí 9.81 metros por segundo cuadrado. Aquí enchufo 1 metro, aquí enchufo el pi y hago el cómputo, ¿verdad? Y me tiene que salir aquí a periodo. ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente cogemos la ecuación, enchufamos aquí los valores, 2 por pi, la raíz cuadrada de 1 metro sobre la g, y esto va a ser, ¿verdad? 2 por pi es 6.2832. La división de esto es 0.1019, esto queda en segundos cuadrados porque, ¿verdad? Este metro cancela con este metro, me quedo aquí con sobre segundo, ¿verdad? A la menos 2, se me quedó aquí el menos 2. Y cuando multiplicamos todo esto, esto sale de radical y multiplicamos aquí, eso me da a 2 segundos, que es el periodo. Eso significa que se tarda 2 segundos en ir desde aquí, sube y baja y llega su ciclo completo. Así que se tardó 2 segundos. ¿Y cuál es la conveniencia de tener el péndulo de 1 metro? Es que ocupa 1 segundo de tiempo en cada viaje. O sea que se toma 1 segundo para viajar desde aquí hasta acá y otro segundo de aquí hasta acá. Y eso lo hace ideal porque cada segundo es el movimiento del segundero en el reloj. O sea que va tac, tac, tac. Y ese movimiento es perfecto para el péndulo con un largo de 1 metro. Bien, ahora, ¿qué tenemos? Si la onda superficial que nosotros estamos observando, que queremos medir, que es de un terremoto, ¿verdad? Una onda superficial, porque las ondas superficiales tienen un periodo un poquito más largo que de las ondas de cuerpo, como habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿cuán largo tiene que ser L para que yo pueda tener un periodo de 20 segundos? ¿Verdad? Así que aquí en este caso tenemos 20 segundos aquí nuestro periodo, 2pi, g el mismo número que teníamos ahorita y L es nuestra desconocida, así que tenemos que despejar por L. Bien, así que vamos a despejar por L. Primero vamos a dividir 2pi entre aquí, ¿verdad? Aquí dividimos entre 2pi, dividimos entre 2pi, ¿verdad? Cada lado de la ecuación para dejar solo el radical solo. Luego elevamos al cuadrado cada lado, lo que permite eliminar el radical, o sea que eliminamos aquí t menos 2pi al cuadrado y aquí tenemos la raíz cuadrada de L sobre G al cuadrado, así que sale el radical completo como L sobre G. Y luego cogemos esta G y la pasamos al otro lado, multiplicando aquí por G, multiplicando acá por G. ¿Sí? Terminamos con la ecuación de la siguiente forma. L, ¿verdad? Aquí despejamos esta ecuación, despejamos por L y esto es lo que tenemos. L va a ser igual al periodo al cuadrado multiplicado por G dividido entre 4 veces pi al cuadrado. Así que lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir y esto nos va a dar, ¿verdad? El periodo que estábamos hablando de 20 al cuadrado, segundo al cuadrado por 9.81 metros por segundo cuadrado. 4 por pi al cuadrado nos da 400 segundo cuadrado por 9.81 metros por segundo cuadrado dividido entre 39.48. ¿Okay? Así que vamos a ver si las unidades aquí. Este segundo cuadrado se cancela con ese segundo cuadrado. Este no tiene unidades, así que nos quedamos con m
que es un largo y estamos bien. Así que todo esto nos va a dar a 99 metros. Y para nosotros que generalmente estamos acostumbrados a utilizar pies y pulgadas, pues metros nos suena como, ok, ¿qué es metro? Pues resulta que metro lo podemos cambiar a pies y 99 metros, que son casi 100 pies, nos va a dar 326 pies. Y aquí esto ya más o menos sabemos que, ¿verdad? ¿Cuántos son un pie? ¿Cuántos son 12 pies? ¿Cuántos son 20 pies? El techo de una casa generalmente mide entre 8 y 10 pies. Así que 326 pies, imagínense, un edificio tuviese cada piso 10 pies de altura. Entonces, ¿cuántos pisos tiene el edificio? Pues fíjense, 33 pisos. Es un edificio de 33 pisos. Imagínate tener un péndulo con un largo de 33 pisos de un edificio. Así que, ¿es esto viable? ¿Este péndulo de 100 metros de largo es viable? Pues definitivamente que no. No, porque es muy impráctico tú tener que hacer un edificio solamente para poner el péndulo y que solamente te mida las ondas de 20 segundos. O sea que, aunque sí se logró realizar en cierto modo, ¿verdad? Algunos científicos italianos lograron desarrollar un péndulo de esta magnitud, ¿verdad? Tuvieron que hacer una torre gigante para hacerlo. No es viable. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que se dieron cuenta de que si hacíamos un péndulo de suspensión horizontal, hacía el mismo efecto y no necesitábamos hacer un edificio de 33 pisos de largo. ¿Cómo es que funciona el péndulo de suspensión horizontal? Fíjense qué fácil es. Simplemente vamos a tener un mástil y ese mástil le vamos a unir un cable con una masa y esa masa va a estar con un boom, ¿verdad? Un soporte horizontal desde el mástil vertical. ¿Y qué va a suceder con esto? Pues esto, por el peso de esta masa, el boom se va a deflexionar un poco. Se deflexiona un poco. Y cuando nosotros movemos esto de lado a lado, lo podemos observar aquí, pues se va a formar un arco. Ese arco, ¿verdad? La deflexión vertical de ese arco, ¿verdad? Cuando sube y baje, va a ser exactamente el mismo periodo de un edificio que estemos utilizando un largo de 100 metros de largo. ¿Okay? Así que, como nosotros hemos visto esto en algún lugar, pues fíjense, se parece a este mecanismo que tenemos aquí. Tenemos nuevamente el componente vertical, pero ahora mismo está como que un poquito hacia afuera, ¿verdad? Y genera ese arco que se forma ahí, que va subiendo y bajando, pues ese es el componente que estamos buscando. Esto es bien parecido, yo lo he visto implementado en algunos portones de verja. No es muy común observarlo aquí, pero yo sí lo he observado que lo utilizan en portones de verja porque se cierra solo, no hay que cerrarlo. Y dependiendo de esta, si tú le inclinas el eje de rotación, pues entonces va a tender a cerrarse solo y por lo tanto pues no hay que estar cerrándolo, ni tener que poner un resorte ni nada de ese tipo de cosas. Así que ese es el primer obstáculo resuelto. Para resolver el periodo simplemente tuvimos que utilizar un péndulo de suspensión horizontal. Ahora, el segundo obstáculo, que es la resonancia, es básicamente lo podemos observar con el ejemplo clásico del columpio. O sea que el columpio, nosotros estamos viendo aquí abajo, si nosotros tenemos a alguien que vamos a empujar en columpio, ¿verdad? Pues nosotros vamos a empujar a esa persona siempre que vaya en la dirección que queremos que vaya. ¿Okay? Bien. Por lo tanto, esto explica cuándo es que nosotros tenemos que ofrecer el empujón a esa persona en el columpio, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si sucede ese empujón cuando viene bajando? Así que si tú empujas a la persona en el columpio para ir hacia el frente, pues siempre tienes que empujarlo hacia el frente para cuando vaya de frente. Pero si la persona viene bajando y tú le vas a dar el empujón, lo que va a resultar es que lo vas a sacar y se va a caer al piso. Bien, ¿por qué entonces es importante tomar en consideración la resonancia? Fíjense que para los 30 en Estados Unidos, en el estado de Washington, construyeron un puente, se llama el Tacoma Bridge.
Y este puente era muy angosto y no tomaron en consideración el factor de resonancia. Cuando el viento pasa por el lado a este puente es demasiado angosto y el puente tiene una vibración natural. El puente entonces entra en resonancia con el viento y lo hace moverse. Vamos a ver en este video algunos segmentos de cómo este puente entró en resonancia el día 1 de noviembre de 1940, a 4 meses de haber sido inaugurado. El puente lo tuvieron que cerrar debido a que estaba mostrando este comportamiento. Si se fijan, la torsión es de lado a lado. Es un puente de suspensión parecido al del Golden Gate en San Francisco. Pero resulta que los vientos entre ambas partes de tierra eran demasiado fuertes y no fueron tomadas en consideración. Vamos a ver un poquito más adelante en el video. Y estuvo así varias horas. Y el problema del puente es que después de un rato todos estos cables entran en fatiga y colapsan. Se pueden ver una persona caminando por aquí. Estaba en uno de esos carros. Y aquí básicamente lo que sucede es si el viento viene de lado, entra por una de estas partes de esas barreras que tiene a mano izquierda y a mano derecha, y se forman vórtices, y esos vórtices son áreas donde hay diferentes presiones, así que empujan hacia abajo o jalan hacia el otro lado, causando este comportamiento. Aquí podemos ver un poquito ya el colapso. Y ahí tienen por qué la resonancia tiene que ser factorizada en los diseños para que cosas como esta no sucedan. Ok, pues ¿cómo nosotros eliminamos el asunto de la resonancia? Pues hay que utilizar amortiguación. Y tiene que ser una amortiguación específica, no puede ser cualquiera. Okay, así que si nosotros comparamos el periodo de un péndulo con el movimiento del suelo, entonces el péndulo puede entrar en resonancia y podemos estar grabando información que no es la que nosotros estamos interesados. Bien, así que si el péndulo de momento empieza a entrar en resonancia con el movimiento del suelo, pues entonces podemos estar grabando información equivocada. O sea, no estamos grabando el desplazamiento del suelo, sino la resonancia de ese péndulo con las ondas del movimiento. Por lo tanto, si nosotros le aplicamos una amortiguación que sea una amortiguación crítica, entonces vamos a poder tener una mejor opción para utilizar el péndulo como un sismógrafo. Y aquí estamos observando 3 gráficas, ¿verdad? Tenemos amplitud en el eje vertical y tenemos tiempo en el eje horizontal, y tenemos los 2 extremos, sobre amortiguado y bajo amortiguado. El sobre amortiguado es esta línea azul que se conoce como el overdamped. Entonces, si se fijan, la amplitud es bien alta y va decayendo con función de tiempo y no está grabando ningún tipo de información útil. El que está bajo amortiguado, si se fijan, ocurre como un sub y baja, y esto es lo que se conoce como un ringing effect. Y es que el efecto es que está rebotando, ¿okay? Básicamente se pone a rebotar. Y finalmente tenemos el punto perfecto, ¿verdad? Que no es sobre amortiguado ni tampoco bajo amortiguado, sino que está amortiguado en su punto crítico, y esto se conoce como amortiguación crítica. Y como podemos observar aquí, es esta gráfica que viene bajando.
O sea que estamos aplicándole una amortiguación y no queremos que siga rebotando. Bien, siempre lo explico. El ejemplo clásico es si nosotros tenemos un carro y el carro tiene los amortiguadores dañados, ¿verdad? Los shock absorbers están dañados. Cuando tú cojas un boquete, el carro va a seguir rebotando, subiendo y bajando porque no está haciendo su trabajo. Bien. Ahora, el otro caso extremo es que está sobre amortiguado y de momento cuando coges el boquete es como si no tuvieras ningún tipo de amortiguación, sino que viene el cantazo y lo vas a sentir tú en el asiento, ¿no? Así que la amortiguación crítica es ese punto fijo, ¿verdad? Ideal en el cual nosotros podemos sentir ¿verdad? Que el vehículo va a amortiguar el boquete cuando el carro coja, ¿verdad? La goma coja ese boquete y podemos seguir adelante. O sea, no va a ser un cantazo duro ni tampoco va a ser un efecto de rebote. Bien, así que esto concluye la parte de obstáculos en el sismógrafo de la clase de instrumentación sísmica.